Gloria al Señor Jesús. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Y el título, una vez más, quiero compartirlo con ustedes. ¿Haces parte de un grupo o haces parte de la iglesia del Señor? Gloria al Señor Jesús. Necesitamos saber hoy quién es quién. Necesitamos saber hoy quién es quién. Gloria al Señor. Los que son y los que no son. Porque es que este versículo que leímos nos hace referencia a dos tipos de personas. Gloria al Señor. Entonces por eso yo quiero en esta hora, hermano, compartir con ustedes esta palabra. Los que son y los que no son. Los salvos y los no salvos. Los de Dios y los del maligno. Los del mundo y los que no son del mundo. San Juan capítulo 17, San Juan capítulo 17 también hace referencia a esos dos grupos de personas. Y en el capítulo 17 de San Juan, el versículo 14, dice la escritura: yo les he dado tu palabra, gloria al Señor, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Bendito el nombre de Jesús. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gloria al Señor Jesús. Hasta allí la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Y quiero hacerles unas preguntas a todos y cada uno de ustedes, hermano. ¿De qué grupo somos? ¿Del grupo que va para el cielo o del grupo que se perderá? Pero ¿de qué grupo somos? ¿De los buenos o de los malos? ¿De los que hacen la voluntad de Dios o de los que no hacen la voluntad de Dios? ¿De los de arriba o los de abajo? ¿De los que son o de los que no son? ¿De los que sí son o de los que no son? Alabanzas a Jesús. ¿Dónde primeramente se vio quién es quién? ¿Sabe dónde por primera vez se vio eso? En el cielo. En el cielo tuvimos la oportunidad de verlo por la palabra del Señor. ¿Quiénes eran del cielo y quiénes no eran del cielo? Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a mirar un grupo de personajes que solo hicieron parte de un grupo, mas no hacían parte del pueblo de Dios. Alabanzas a Jesucristo. Y por eso que Dios nos hable y nos mueva hoy, nos conmueva, y que podamos entender cuál es el propósito del Señor. Hoy Dios quiere tocar nuestras entrañas. Hoy Dios quiere tocar lo más profundo de nuestro ser y nos quiere mover para que reaccionemos y sepamos para dónde es que vamos y quiénes somos. Bendito el nombre del Señor. Satanás no era parte del pueblo de Dios y fue creado en el cielo. Dios lo hizo, Dios lo formó. Escuche, la tercera parte de los ángeles del cielo no era pueblo de Dios, y por esta causa fueron lanzados a la tierra, porque estaban en el cielo pero no eran del cielo, no hacían parte del pueblo de Dios. Bendito el nombre de Jesús.
Y entre ellos, ¿quién? Satanás. Caín no era de Dios. La Biblia dice que era del maligno. Caín era del maligno. Alabanzas al Señor Jesús. Saúl, el primer rey de Israel, escogido no por Dios, sino que el pueblo lo escogió. ¿Cuál fue su fin? ¿Será que Saúl hacía parte del pueblo de Dios? No era del pueblo de Dios. Alabanzas a Jesucristo. Acán fue desechado por Dios. Y no solamente él, toda su descendencia. ¿Por qué? Porque no hacían parte del pueblo de Dios. A él sea la gloria. El rey Manasés, así como el rey Amón, dice la Biblia que estuvieron ahí, pero no anduvieron en los caminos del Señor, porque fueron reyes malos y perversos. ¿Y qué hablar de Judas Iscariote? ¿Será que Judas Iscariote hacía parte del pueblo de Dios? No hacía parte del pueblo de Dios. Desafortunadamente Judas Iscariote hacía parte era del maligno y no hacía parte del pueblo de Dios. Himeneo y Alejandro, que fueron entregados a Satanás, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no hacían parte del pueblo de Dios. Y 1 Timoteo capítulo 1 versículo 20 nos habla acerca de Himeneo y Alejandro, que andaban o anduvieron un tiempo con el pueblo de Dios, pero no eran del pueblo de Dios. ¿Y qué dice el verso 20? Dice la escritura: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aleluya al Señor. Voy pregunto, hermano, ¿haces parte de un grupo o haces parte de la iglesia del Señor? ¿De quién somos? ¿De quién somos hoy? En este tiempo que estamos viviendo. Mire, San Juan capítulo 6 versículos 64 al 68 nos muestra de un grupo de personas que anduvieron con Jesús, quizás bautizados también, pero no hacían parte del pueblo de Dios. Un buen grupo de discípulos que cuando fueron confrontados por la realidad de la palabra de Dios, se fueron un gran número, una cantidad impresionante de ellos, ya que solo pertenecían a un grupo, mas no a la iglesia del Señor. Desafortunadamente todo esto se ve. ¿Y qué dice la escritura, el verso 64? Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Verso 68. Le respondió Simón, uno que sí era del pueblo. Contestó de la siguiente manera: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Qué linda es la palabra del Señor. Y cómo nos está confrontando Dios a nosotros hoy. ¿De quién somos? ¿Hacemos parte de un grupo o somos la iglesia del Señor? ¿O pertenecemos al grupo que es la iglesia del Señor? Que Dios nos ayude y nos dé entendimiento para comprender su preciosa palabra. Pero como se dice lo uno, también podemos hablar de hombres y mujeres
que contra el viento y la marea, contra cualquier clase de oposición, se mantuvieron firmes, se sostuvieron como viendo al invisible. Estaban ahí parados en la brecha porque sabían para dónde es que iban. Tenían claro que su vida le pertenecía al Señor y que eran parte de su pueblo, de los escogidos por el Señor. No eran un grupo, no, Señor. Pertenecían al pueblo de Dios. Tanto que cerraron sus escritos, siendo aprobados por Dios, y caminó Dios y los llevó Dios, dice la palabra del Señor. Que muchos, cuando se hablaban de ellos, al finalizar sus vidas, quedaron escritas esas palabras en la Biblia que dice: y caminaron con Dios y los llevó Dios. ¿Sabe por qué? Porque hacían parte del pueblo de Dios. Es que los que son de Dios son inamovibles. Los que son de Dios saben para dónde es que van. Los que son de Dios saben en quién han creído. Alabanzas a Jesucristo. Hablemos de Adán. ¿De quién cree usted que era Adán? ¿De quién cree usted que era Abraham? Que era Isaac, que era Jacob, que era Elías, que fue traspuesto para no ver muerte. Y qué hablar de Eliseo, y qué hablar del mismo Job, que dice la Biblia: y murió Job viejo y lleno de días. De Noé se dice: y fueron todos los años de Noé 950 años, y murió, pero caminó con Dios, dice la palabra del Señor, porque hacía parte del pueblo de Dios. De Moisés se dice: era Moisés de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Son ejemplos tan lindos que nos enseña la palabra del Señor, de hombres inamovibles, de hombres que no se dejaron mover por ninguna circunstancia difícil, por ninguna circunstancia se dejaron mover, se sostuvieron, como dice el libro de Hebreos, se sostuvieron como viendo al invisible. Alabanzas a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque ellos no hacían parte de un grupo, no, Señor. Ellos pertenecían al pueblo de Dios. Alabanzas a Jesús, a Jesucristo. ¿Y qué diremos de David? ¿Qué diremos de Josué, Sansón, Esther? ¿Qué hablar de los patriarcas? Del mismo Salomón, de algunos reyes que dice la Biblia: e hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. Alabanzas a Jesús. Y hubieron muchos reyes, y muchos reyes perversos, malos, pero entre tantos reyes que hubieron, también hubieron reyes que hicieron lo bueno y caminaron con Dios, porque hacían parte del pueblo de Dios. No eran del montón, jamás. Hacían parte de los escogidos del Señor. Algunos profetas como Jeremías, como el mismo Samuel, como Isaías, como Ezequiel, como Daniel, como Amós, como Jonás, como Miqueas, como Nahum, como Habacuc, como Sofonías y como Zacarías. Hombres que hacían parte del pueblo de Dios. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. A Él sea todo el honor, a Él sea toda la alabanza. Porque si en medio de este mundo han habido hombres que le han dado la espalda a Dios, también podemos decir que en medio de este mundo han habido hombres que le han sido fiel al Señor y que han caminado muchos años en la presencia del Señor. Nada los separó. Tenían claro para dónde es que iban. Tenían claro en quienes que habían creído. Bendito el nombre del Señor Jesús. Todos estos antiguos
Se da testimonio que andaron y fueron hombres y mujeres que no hacían parte de un grupo, no, Señor, sino que hacían parte del pueblo de Dios. ¿Y qué hablar de Mateo? ¿Y qué hablar de Marcos, de Lucas, de Juan? Muchos de estos con experiencias extraordinarias con la presencia de Dios. Porque los que hacen parte del pueblo de Dios, Dios hace con ellos cosas extraordinarias. A los hijos de Dios, a los escogidos de Dios, al pueblo de Dios. Mire, el Señor a esos personajes, con ellos hace cosas extraordinarias. Porque hacen parte de los escogidos de Dios, del pueblo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Que si hablamos con cada uno de los 12 apóstoles, muchos de ellos contarían testimonios inmensos y valiosos de lo que Dios hizo con ellos, porque hacían parte del pueblo de Dios. Pero qué hablar de uno que apareció como un abortivo, porque así dice la palabra del Señor, que apareció como un abortivo. Dijo él mismo que era como un abortivo. Pero mire, tenía una capacidad intelectual bastante amplia. Y también tenía una economía estable. Pero que todo esto lo tuvo por basura, por agradar a Dios, gloria al Señor, y serle fiel a aquel que lo llamó, que no le importó ser muerto por predicar el poderoso evangelio de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque hacía parte de los escogidos de Dios, porque hacía parte del pueblo de Dios. Aleluya, gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús. Todos estos hicieron parte no de un grupo, sino de los redimidos del pueblo de Dios. Por eso la iglesia, aleluya, por eso, iglesia amada del Señor, cerciorémonos de ser no parte de un grupo, sino que también seamos pueblo de Dios, que verdaderamente haya sido llamado por Dios. Que hoy puedas decir: siento el gozo de la salvación. Que hoy puedas decir tranquilamente: mi Dios es Jesucristo, mi Señor es Jesucristo, mi guardador es Jesucristo el Señor. Aleluya, una alabanza para Él. Hemos sido llamados, hemos sido escogidos. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús. Hemos sido escogidos por el Señor. La Biblia dice en San Mateo capítulo 22, versículo 14. San Mateo capítulo 22, versículo 14. Dice la Santa Escritura: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Yo creo que Dios nos ha escogido, iglesia. Si Dios nos tiene aquí, es porque nos ha escogido. Pero qué bueno es poderlo vivir. Qué bueno es poderlo sentir. Qué bueno es poder decir en este momento: si viene Cristo, me voy con Él. Porque siento el gozo de la salvación. Porque siento a Cristo en mi vida. Porque Él es mi todo. Que no hagas parte de un grupo ahí como cualquiera, no, 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 sino que hagas parte de los escogidos del pueblo de Dios, que hagas parte de su iglesia, como dice la Escritura, de ese real sacerdocio, de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios. Gloria a su nombre. ¿Sabe una cosa, hermano? Los escogidos se conocen.
La Biblia lo dice, por sus frutos los conoceréis. Los escogidos se conocen. ¿Y sabe por qué se conoce? Porque luchan, porque se entregan, porque su dedicación a las cosas de Dios se ven, se observan, por su deseo ardiente, ese deseo ardiente que tienen por servirle al Señor. Quiero decirle, hermano, que los escogidos de Dios se ven, se conocen, los podemos observar. Jesús nos dio señal de ellos y por eso dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Sabe por qué más se conocen? Por ese deseo de agradar a Dios. A pesar de las circunstancias difíciles que se le presenten, no importa. No importa, ellos tienen claro. Los escogidos de Dios, el pueblo de Dios, tienen claro que tenemos que ser probados como el oro. Los escogidos de Dios saben que tenemos que ser probados. Y se esfuerzan, y luchan, y batallan. Bendito el nombre del Señor. Porque son gente que bajo ninguna circunstancia se dejan mover. Sí, Señor, no se dejan mover. No se dejan mover de las circunstancias difíciles que haya que cruzar. No, Señor, ellos no se dejan mover. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ellos saben en quién han creído y ellos saben para dónde es que van. Alabanzas al Señor. Son gente, escúchelo, hermano, son gente que están dispuestos a morir por el Señor. Sí, Señor. Así como Pablo decapitado, como Pedro crucificado con los pies hacia abajo, y como muchos que dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 versículo 32 hasta el versículo 38, observemos que los hombres de Dios no se dejan mover, y si les toca morir por la causa del evangelio, lo hacen porque tienen su mirada hacia arriba. Bendito el nombre del Señor. Y Hebreos capítulo 11 versículo 32, preste la atención a esta lectura, mi querido hermano, y que dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Verso 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovecas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Ah? ¿Por qué cree que prefirieron todas estas cosas? Porque ellos tenían su mirada puesta en el galardón, porque tenían puesta su mirada hacia arriba. ¿Sabe por qué? Porque hacían parte del pueblo de Dios. No hacían parte de un grupo más, no, Señor, hacían parte del pueblo de Dios, de los que estamos a punto de viajar para el reino de los cielos. Aleluya. Estos hombres dieron testimonio de haber agradado a Dios. Hombres
por los cuales el mismo Dios habla a favor de ellos. Gloria al Señor. Mire lo que dice el verso 38, de los cuales el mundo no era digno. Qué linda esa palabra, ¿cierto, amor? De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. El mundo no era digno de tenerlos aquí. No, Señor, no era digno de tenerlos. ¿Sabe por qué? Porque eran el pueblo de Dios, los rescatados, los salvados, aquellos que tenían su mirada puesta en el galardón. Aleluya. El pueblo de Dios, iglesia amada de Jesús, póngale pilas a esto. Escuche que lo que está sucediendo a nuestro alrededor, esto no es así porque así, no, Señor. Lo que está sucediendo a nuestro alrededor es una sirena que está sonando. Es una voz de alerta para el pueblo de Dios, para que los escogidos estemos prestos, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos de aquí a morar con Cristo por toda la eternidad. El pueblo de hoy tiene que estar vigilante. No sé qué va a pasar. Se escuchan muchas cosas por internet, por la televisión se escuchan muchas cosas, por las redes sociales se hablan muchas cosas. Se habla, bendito el nombre del Señor, que por ahí viene el sello de la marca. No se asuste, mi hermano, que si eso viene, no es para nosotros. No es para nosotros. El sello de la marca. Y que viene el microchip. Si esto es cierto, mire, hermano, si esto es cierto, no se preocupe que cuando ese microchip sea obligatorio ponerlo en la frente o en la mano izquierda, ya la iglesia no estará aquí. Ya el Señor se habrá llevado a sus escogidos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Antes de que eso suceda, la iglesia se ha marchado. Bendito el nombre del Señor. Porque nosotros no podemos recibir el sello, no podemos recibir la marca, ya que antes que esto suceda, la iglesia será levantada. La iglesia se la llevará el Señor. Y los que se quedan, vendrá la gran tribulación. Y por favor, los que vayan a quedar en la gran tribulación, no vayan a recibir el sello de la marca, porque quedará asegurado para el infierno. Bendito el nombre del Señor. Y si no lo reciben, y si el Señor quiere y lo salva, pues para Él no existen imposibles. Pero de una vez sí le digo que a los que se quedan no vayan a recibir ese sello, porque quedan asegurados para el castigo eterno. Pero nosotros, la iglesia del Señor, aleluya. Pero nosotros, iglesia, hoy cerciorémonos de que seamos parte, no de un grupo cualquiera, no, Señor, sino que seamos el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo. Y escuchen, ahora el 14 de mayo se reúnen las grandes potencias del mundo y los multimillonarios del mundo se van a reunir con el Papa. Se dice que será crucial esta reunión, ya que se definirá el nuevo orden mundial, en donde saldrá de allí la nueva estrategia para que haya el gobierno mundial. Se escuchan rumores que algo grande y espantoso viene para el mundo. Pero cuando todo esto suceda, el pueblo de Dios ya no estará aquí.
nos iremos con Cristo, nos iremos con el Señor. Antes que todo esto suceda, ya que antes de que el gobierno mundial se manifieste, mire, es más, antes de manifestarse, primero el Señor se lleva a la iglesia, porque hay algo que al momento lo detiene, y eso que lo detiene para Él manifestarse al mundo es la iglesia de Jesucristo. Cuando la iglesia sea levantada, inmediatamente se manifestará el gobierno mundial, el anticristo, bendito el nombre del Señor Jesús. Pero ya no estaremos aquí, estaremos reinando con Cristo, aleluya, estaremos morando con Cristo por toda la eternidad, aleluya. Iglesia, la partida del pueblo de Dios será en un momento en donde la iglesia será encerrada de tal manera que ya no pueda hacer nada. Cuando ya la iglesia se encuentra en un momento que está cercado por las fuerzas del mal, que ya no se puede mover, que ya no puede hacer nada, en un momento Cristo vendrá por ella y se la llevará, aleluya. Así como un día el pueblo de Israel estaba al frente del mar y detrás estaban los ejércitos de Egipto, no tenían para dónde moverse. Fue allí, en ese momento de angustia, en ese momento de encierro, donde el Señor les abrió camino para que cruzaran y pasaran el mar y cantaran la victoria en el nombre del Señor, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Pero por favor, hermano, cerciórate de que no seas parte de un grupo cualquiera, que seas parte del pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, que se conoce, se ve, se distingue. Mire, el mundo la conoce, gloria al Señor. El mismo diablo la conoce. ¿Cuál es la iglesia del Señor? Eres pueblo de Dios, iglesia. Hermano, eres pueblo de Dios, eres iglesia de Dios, eres ese sacerdocio santo, eres del Dios Altísimo, eres esa nación santa, eres ese pueblo escogido de Dios. Entonces yo te pregunto, y aún me pregunto yo mismo, gloria al Señor, tú no eres ese Caín, tú no eres ese Saúl, mucho menos Acán, y mucho menos esos reyes perversos y malos como Manasés o Amón. Gloria al Señor. En ti no existe el espíritu de Judas. El espíritu de Judas no puede estar en ti. No como Ananías y Zafira, no, Señor. No como Himeneo y Alejandro, no, Señor. O como ese grupo de discípulos que volvieron atrás sencillamente porque pertenecían a un grupo como cualquiera, pero no eran pueblo de Dios. Pero yo te invito, iglesia amada de Jesús, a que seamos como el grupo de aquellos personajes como Adán, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Elías, como Eliseo, como Job, como Noé, como Moisés, como David, como Josué, como Sansón, como Esther, como los patriarcas, como Salomón o alguno de los reyes. Que seamos como los profetas Jeremías, Isaías, Ezequiel, el mismo Daniel o el mismo Jonás. Alabanzas al Señor. Como los apóstoles, como el apóstol Pablo, como la iglesia primitiva, que no eran un grupo más, no, Señor, eran el pueblo de Dios, eran los escogidos de Dios, aleluya. Y sabe, anhelaban el arrebatamiento, anhelaban partir con Dios, aleluya. Pero no les tocó, pero yo creo que a nosotros sí nos va a tocar. Yo creo que a nosotros sí nos va a tocar el arrebatamiento cuando Cristo venga hasta las nubes a levantar su iglesia. Yo creo que a nosotros sí nos va a tocar. Hoy podemos decir,
que dentro de la iglesia hoy hay gente que esperan al Señor. Sí, Señor. Hoy hay personas en la iglesia que están esperando al Señor. La están esperando. Gloria al Señor. Que se encuentran preparados y listos, con su equipaje listo para irnos con el Señor. Tú también estás preparado para irte con el Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Si Jesús viniera en este momento, si Jesús viniera en este momento, ¿te irías con Él? ¿Nos iríamos con Él? ¿Partiríamos con Él? Alabanzas al Señor. ¿Será que esta cuarentena ha servido para arreglar todo lo malo, para ajustar algunas cosas que estaban desajustadas? ¿Sí sirvió esta cuarentena? ¿Sí nos sirvió esta advertencia que Dios nos está dando a todos? Hoy tú y yo podemos decir que no hago parte de un grupo cualquiera, no, sino que hago parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Si es así, hermano, creo que no has perdido el tiempo. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque cada uno debe saber cómo se encuentra con el Señor. Cada uno debe saber si viene Cristo en este momento, nos vamos o nos quedamos. Cada uno de nosotros debemos saber cuál es nuestra condición espiritual en este momento. Que si el mundo se prepara, las grandes potencias del mundo se reúnen. Que si las grandes potencias del mundo se preparan para recibir el nuevo gobierno mundial, nosotros no nos estamos preparando para el nuevo gobierno mundial. Nosotros estamos preparando para la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el que ha de venir vendrá y no tardará. Aquel que un día prometió volver por su iglesia hasta las nubes, un día no muy lejano, aleluya, aparecerá el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Aparecerá Jesús hasta las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Hacemos parte de ese grupo que se va con Cristo, de esos personajes que un día no muy lejano nos reuniremos con el Maestro para estar con el Maestro por toda la eternidad. Cierra tus ojos, levanta tus manos.